En las áridas llanuras de Jalisco, México, el año de 1889 marcó el apogeo del poder de las grandes haciendas. Eran verdaderos feudos, donde la palabra del patrón valía más que cualquier ley federal. Entre estas fortalezas familiares, la hacienda Tejada se destacaba no solo por la extensión de sus tierras, sino por la influencia política de su patriarca. Don Julián Tejada controlaba no solo miles de hectáreas de agave y ganado, sino también las decisiones como magistrado regional. Era hacendado, autoridad judicial y señor absoluto de vidas y destinos. Pero en 1889 algo comenzó a cambiar en los pasillos silenciosos de la Casa Grande. Los empleados susurraban sobre comportamientos extraños, miradas perturbadoras y una atmósfera de miedo que se extendía como niebla matutina. Lo que ellos no sabían era que estaban presenciando el nacimiento de algo mucho más siniestro que cualquier leyenda local. Estaban viendo la formación de un depredador doméstico, moldeado por los propios secretos que la familia trataba de ocultar. Hoy vamos a adentrarnos en los muros de la Hacienda Tejada y descubrir cómo los silencios familiares pueden alimentar el mal más puro. Una historia donde el verdadero horror no viene de afuera, sino que nace dentro de casa, nutrido día tras día por conveniencias y mentiras. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Y si es tu primera vez aquí en el canal, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras investigaciones sobre los misterios más perturbadores de la historia. La Hacienda Tejada se alzaba como una fortaleza de adobe y piedra en las laderas polvorientas de Jalisco. Sus paredes gruesas, guardando más que riquezas, guardaban secretos. Don Julián Tejada, a los 52 años, era una figura imponente que caminaba por los pasillos con la autoridad de quien nunca había tenido su palabra cuestionada. Bigote espeso, mirada penetrante y manos que jamás conocieron el trabajo manual. Él representaba todo lo que una familia tradicional mexicana debería ser: respetable, próspera y moralmente inquebrantable. Doña Estela, su esposa, se movía por la casa con la discreción de una sombra. A los 45 años, había aprendido que el silencio era su mejor virtud. Sus manos delicadas organizaban la rutina doméstica con precisión militar, supervisando a los empleados indígenas que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Sabía exactamente cuándo hablar y, más importante, cuándo callar. Era una mujer que había transformado la resignación en arte. La pareja había criado 3 hijos, pero solo uno de ellos despertaba una inquietud constante en el pecho de Estela. Esteban, el menor, poseía una belleza perturbadora para un niño de 11 años. Cabello negro como carbón, piel morena y ojos que parecían absorber más luz de la que reflejaban. Había algo en la forma como observaba a las personas, como si estuviera estudiando cada gesto, cada expresión, cada momento de vulnerabilidad. Desde pequeño, Esteban demostraba una inteligencia precoz que impresionaba a los visitantes de la hacienda. Hablaba con adultos como si fuera un igual, hacía preguntas que dejaban a los empleados incómodos y mostraba un conocimiento sobre los negocios de la familia que sorprendía incluso a don Julián. Pero era en los momentos de silencio que Esteban revelaba su verdadera naturaleza. Él observaba, siempre observaba. Los empleados comenzaron a susurrar sobre comportamientos extraños del niño. María, la cocinera, contaba que él aparecía en la cocina durante la madrugada, caminando descalzo por los pasillos como un fantasma. Cuando era cuestionado, Esteban simplemente sonreía y decía que no podía dormir. Otros empleados relataban que lo encontraban parado en rincones oscuros de la casa, inmóvil por largos periodos, como si estuviera esperando algo o alguien. También estaban los accidentes que ocurrían con frecuencia sospechosa alrededor de Esteban. Pequeños animales de la hacienda aparecían muertos sin explicación aparente.
gatos que desaparecían por días y eran encontrados en lugares improbables, pájaros que caían del cielo cerca de los lugares donde el niño jugaba. Cuando era cuestionado, Esteban siempre tenía una explicación lógica. El gato había peleado con otros animales, los pájaros estaban enfermos, era solo coincidencia. Don Julián veía estos relatos como supersticiones de empleados ignorantes. Para él, Esteban era simplemente un niño inteligente y curioso, características que deberían ser celebradas, no temidas. El magistrado se enorgullecía de la perspicacia del hijo y frecuentemente lo llevaba a reuniones de negocios, donde Esteban permanecía en silencio, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada demostración de poder. Pero doña Estela comenzaba a percibir detalles que escapaban al marido. La forma como Esteban manipulaba situaciones para conseguir lo que quería. Cómo probaba los límites de la autoridad de los adultos con una precisión calculada. Cómo sus ojos brillaban de forma extraña cuando presenciaba discusiones o momentos de tensión en la familia. Era como si se alimentara del malestar ajeno. Durante las comidas familiares, Esteban permanecía en silencio, pero Estela sentía su mirada constante. Él la estudiaba, analizaba cada movimiento, cada expresión. Cuando ella trataba de conversar con él sobre asuntos cotidianos, el niño respondía con una madurez perturbadora, como si supiera mucho más sobre la vida adulta de lo que debería saber. Sus respuestas eran siempre correctas, siempre apropiadas, pero había algo vacío detrás de ellas. Los hermanos mayores de Esteban, Carlos y Miguel, ya habían salido de casa para estudiar en la capital. Cuando regresaban para visitas, demostraban una incomodidad sutil en presencia del hermano menor. No podían explicar exactamente qué los molestaba, pero había una tensión en el aire siempre que Esteban estaba presente. Era como si él ocupara más espacio en la sala del que su cuerpo pequeño debería ocupar. Estela comenzó a notar que Esteban tenía un conocimiento peculiar sobre los empleados de la hacienda. Sabía sobre sus familias, sus problemas personales, sus miedos y debilidades. Cuando era cuestionado sobre cómo obtenía esta información, el niño simplemente decía que prestaba atención. Pero había algo más siniestro en la forma como usaba este conocimiento, siempre en el momento correcto, para conseguir favores o evitar castigos. La rutina de la hacienda Tejada seguía un ritmo inmutable, pero Estela sentía que algo estaba cambiando. Había una energía diferente en el aire, una tensión que crecía día tras día. Los empleados trabajaban en silencio más profundo, evitaban ciertas áreas de la casa y demostraban un nerviosismo creciente. Era como si todos sintieran que algo estaba mal, pero nadie podía identificar exactamente qué. Durante las noches, Estela permanecía despierta escuchando los sonidos de la casa, pasos que no debería haber, puertas que se abrían y cerraban sin explicación, susurros que parecían venir de las paredes. Cuando mencionaba estos fenómenos a don Julián, él atribuía todo a la imaginación femenina y a las presiones de la vida doméstica. Pero Estela sabía que no estaba imaginando. Algo estaba pasando en la hacienda Tejada, y ese algo tenía el rostro de un niño de 11 años. La primera señal verdaderamente alarmante llegó durante una tarde de septiembre. Estela encontró a Esteban en el establo, parado frente a un caballo herido. El animal se había lastimado durante la mañana y estaba claramente sufriendo. Pero en lugar de demostrar compasión o pedir ayuda, Esteban simplemente observaba. Sus ojos brillaban con una curiosidad científica mientras estudiaba cada movimiento de dolor del animal. Cuando percibió la presencia de la madre, rápidamente cambió de expresión, fingiendo preocupación y preguntando si el caballo estaría bien. Esa noche, Estela no pudo dormir. Por primera vez, admitió para sí misma que había algo profundamente mal con Esteban. No eran solo travesuras de niño o curiosidad natural, era algo más oscuro,
más calculado. Era como si estuviera criando a un extraño en su propia casa, un niño que aprendía más del silencio de los adultos que de cualquier lección o sermón. La semilla del mal había sido plantada en la hacienda Tejada mucho antes del nacimiento de Esteban. Estaba en los secretos no dichos, en las mentiras convenientes, en los silencios que protegían el honor familiar por encima de la verdad. Y ahora, esa semilla había encontrado el suelo perfecto para crecer. La mente de un niño que había aprendido desde temprano que el poder venía de la capacidad de manipular, observar y esperar el momento correcto para actuar. El otoño de 1889 trajo cambios sutiles pero perturbadores a la rutina de la hacienda Tejada. Doña Estela comenzó a documentar en secreto los comportamientos de Esteban, escribiendo sus observaciones en un pequeño diario que mantenía escondido entre su ropa íntima. Cada entrada revelaba un patrón cada vez más inquietante de manipulación y frialdad emocional que la mantenía despierta durante las madrugadas. 15 de octubre. Esteban convenció a María de darle dulces extra, diciendo que yo había autorizado. Cuando confronté a María, juró que el niño parecía tan sincero que no dudó. Mintió con una naturalidad que me asusta. No demostró ningún remordimiento cuando lo confronté, solo sonrió y pidió disculpas de forma mecánica. Los empleados de la hacienda comenzaron a demostrar un comportamiento cada vez más cauteloso alrededor del niño. Ramón, el capataz más antiguo de la propiedad, confió a don Julián que algunos trabajadores estaban pidiendo evitar tareas que los pusieran cerca de Esteban. Cuando fue presionado para explicar, Ramón solo movió la cabeza y murmuró sobre ojos que ven demasiado y niños que no deberían saber ciertas cosas. Esteban había desarrollado el hábito de aparecer silenciosamente en conversaciones privadas entre adultos. Se movía por la casa con una quietud fantasmal, surgiendo en pasillos y cuartos sin hacer ruido. Cuando era descubierto, siempre tenía una excusa plausible. Estaba buscando un libro, quería un vaso de agua, había oído un ruido extraño, pero sus ojos brillaban con una satisfacción sutil, como si supiera exactamente lo que había interrumpido. Durante una tarde particularmente calurosa, Estela presenció una escena que la dejó profundamente perturbada. Esteban estaba en el patio jugando con un grupo de hijos de empleados, niños indígenas algunos años menores que él. A primera vista, parecía un juego inocente de escondidas. Pero, mientras Estela observaba desde la ventana, se dio cuenta de que Esteban estaba deliberadamente asustando a los niños menores, llevándolos a lugares oscuros y aislados de la propiedad antes de encontrarlos con un grito súbito que los hacía llorar de terror. Lo más perturbador era la expresión de Esteban durante estos juegos. No reía como lo haría un niño normal. En cambio, observaba las reacciones de miedo con una concentración intensa, como si estuviera estudiando cada lágrima, cada temblor, cada sollozo. Cuando los niños corrían hacia sus madres, Esteban permanecía parado en el lugar, absorbiendo la energía del caos que había creado. 22 de octubre. Hoy vi a Esteban torturando una araña. No era crueldad infantil común. Arrancaba las patas una por una, observando cómo el animal trataba de moverse. Cuando me vio, rápidamente pisó la araña y dijo que estaba ayudando porque estaba sufriendo. La mentira salió tan naturalmente que por un momento casi le creí. Don Julián continuaba ciego a las señales alarmantes. Para él, Esteban era simplemente un niño excepcional que demostraba liderazgo natural e inteligencia superior. Cuando Estela trataba de compartir sus preocupaciones, el marido la acusaba de celos maternales excesivos y sugerencias de que estaba viendo problemas donde no existían. El niño es especial, Estela. No trates de transformar sus cualidades en defectos por tus propios miedos. Pero los miedos de Estela estaban justificados por observaciones cada vez más perturbadoras.
Esteban había comenzado a hacer preguntas sobre la muerte con una curiosidad mórbida que iba más allá de la curiosidad infantil normal. Quería saber cómo morían las personas, cuánto tiempo tomaba, si sentían dolor, si sabían que estaban muriendo. Cuando Estela trataba de cambiar de tema, él persistía con una determinación que la dejaba incómoda. Durante las comidas familiares, Esteban desarrolló el hábito de hacer comentarios aparentemente inocentes que contenían capas de significado perturbador. Papá, te ves cansado hoy. Las personas cansadas a veces se enferman. ¿No es así? O, mamá, no comiste mucho. No comer puede hacer mal a la salud. Sus palabras siempre eran dichas con un tono de preocupación filial, pero había algo en la forma como las pronunciaba que hacía que Estela sintiera un frío en la espina. La biblioteca de la hacienda se convirtió en el refugio favorito de Esteban. Pasaba horas leyendo libros de medicina popular, botánica básica e historia. Cuando era cuestionado sobre sus intereses de lectura, siempre tenía respuestas inteligentes y apropiadas. Pero Estela notó que demostraba particular interés por textos que describían enfermedades, plantas venenosas de la región y métodos antiguos de curanderismo. 2 de noviembre. Encontré a Esteban leyendo sobre plantas venenosas en la biblioteca. Cuando pregunté por qué estaba interesado en el tema, dijo que quería proteger a la familia de peligros. Pero la forma como sus ojos brillaron cuando describía los efectos de ciertas plantas me dejó aterrorizada. Hablaba sobre la muerte como otros niños hablan sobre juguetes. Los empleados comenzaron a reportar pequeños robos y desapariciones misteriosas. Objetos personales desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Comida desaparecía de la cocina durante la noche. Pequeñas cantidades de remedios caseros y hierbas medicinales desaparecían del armario de doña Estela. Cuando era cuestionado, Esteban siempre negaba cualquier participación, pero había una satisfacción sutil en sus ojos que sugería lo contrario. Durante una noche de tormenta, Estela despertó con la sensación de que estaba siendo observada. Cuando abrió los ojos, encontró a Esteban parado al pie de su cama, completamente inmóvil en la oscuridad. No dijo nada. Solo permaneció allí por largos minutos antes de susurrar que había tenido una pesadilla y quería asegurarse de que ella estuviera bien. Pero no había lágrimas en sus ojos, ninguna señal de miedo o vulnerabilidad infantil, solo esa mirada calculadora que había aprendido a temer. A partir de esa noche, Estela comenzó a cerrar con llave la puerta de su cuarto. Cuando don Julián preguntó sobre el cambio de hábito, inventó una excusa sobre corrientes de aire. Pero la verdad era que ya no podía dormir sabiendo que Esteban podría entrar a su cuarto en cualquier momento. Había algo en la forma como la observaba que la hacía sentir como una presa siendo estudiada por un depredador. 15 de noviembre. Esteban preguntó hoy sobre mis remedios caseros. Quería saber qué hierbas tomaba, cuándo las tomaba, para qué servían. Dijo que estaba preocupado por mi salud y quería aprender a cuidarme mejor. Sus palabras eran cariñosas, pero había algo en la forma como hacía las preguntas que me dejó profundamente inquieta. El comportamiento de Esteban en relación a los animales de la hacienda se volvió cada vez más perturbador. No demostraba crueldad obvia, pero había una frialdad en sus interacciones que dejaba a los animales visiblemente incómodos. Los caballos se agitaban cuando se acercaba, los perros evitaban su presencia. Incluso los gatos, normalmente indiferentes, parecían sentir algo amenazante en su energía. Durante una tarde, Estela encontró a Esteban en el jardín observando una colonia de hormigas. Había creado obstáculos en su camino y observaba cómo trataban de sortear las barreras. No era un juego infantil común. Había una metodología científica en sus acciones, como si estuviera conduciendo un experimento sobre comportamiento y sufrimiento. Cuando ella se acercó, rápidamente destruyó la configuración y fingió estar solo jugando en la tierra.
La sensación de que algo terrible se acercaba crecía día tras día en la mente de Estela. Sentía que estaba viviendo con un extraño que usaba el rostro de su hijo. Cada sonrisa de Esteban parecía calculada, cada palabra cuidadosamente elegida, cada gesto parte de una actuación elaborada. Era como si estuviera constantemente representando el papel de un niño normal, pero ocasionalmente la máscara se deslizaba, revelando algo mucho más siniestro por debajo. Y si estás disfrutando esta investigación sobre los misterios de la Hacienda Tejada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros casos. Porque la historia de Esteban apenas está comenzando, y lo que descubriremos a continuación mostrará cómo el mal puede crecer silenciosamente dentro de nuestros propios hogares. El invierno de 1889 trajo un frío inusual a Jalisco, y con él un cambio definitivo en la dinámica de la Hacienda Tejada. Doña Estela había acumulado meses de observaciones perturbadoras sobre Esteban, y su intuición maternal gritaba que algo catastrófico se acercaba. Lo que no sabía era que su propia vigilancia había sido detectada y que se había convertido en el primer obstáculo en el camino de su hijo adoptivo. 3 de diciembre. Estoy segura de que Esteban sabe sobre mi diario. Lo encontré ligeramente fuera de lugar hoy, aunque estoy segura de haberlo escondido cuidadosamente. Cuando lo miré durante la cena, había una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Estoy comenzando a temer por mi propia seguridad. Esteban había desarrollado una rutina de cuidados con la madre que, a primera vista, parecía conmovedora. Insistía en preparar su té nocturno, cortaba sus frutas en el desayuno y demostraba una preocupación constante por su salud. Don Julián elogiaba frecuentemente la madurez y el cariño del hijo, sin percibir que cada gesto de cuidado era una oportunidad para algo mucho más siniestro. La biblioteca de la hacienda se había convertido en el laboratorio secreto de Esteban. Durante sus largas horas de lectura, había absorbido conocimientos sobre plantas locales que iban mucho más allá de la curiosidad académica. Plantas como la adelfa, común en los jardines mexicanos, contenían esencias venenosas que en pequeñas dosis causaban náuseas y debilidad. La corteza de ciertos arbustos locales, cuando se preparaba como hacían los curanderos, producía sustancias que simulaban síntomas de enfermedades comunes de la época. 10 de diciembre. Mi salud se ha deteriorado en las últimas semanas. Siento náuseas constantes, especialmente después de las comidas. Don Julián lo atribuye al estrés y la edad, pero hay algo mal. Mis síntomas siempre empeoran después de que Esteban demuestra sus cuidados especiales conmigo. El proceso de envenenamiento era una obra maestra de paciencia y sutileza. Esteban había aprendido que dosis pequeñas y regulares eran mucho más efectivas que una sola dosis letal. Variaba los métodos. Algunas gotas de extracto de adelfa en el té nocturno, pequeñas cantidades de polvo de semillas tóxicas, espolvoreadas en las frutas cortadas, infusiones casi imperceptibles de plantas que crecían naturalmente en la propiedad. Los síntomas de Estela comenzaron de forma sutil. Fatiga que atribuía a las responsabilidades domésticas. Náuseas ocasionales que don Julián explicaba como nervios femeninos. Dolores de cabeza que iban y venían sin patrón aparente. Pero conforme pasaban las semanas, los síntomas se intensificaron de forma que ya no podía ser ignorada. Doctor Mendoza, el médico de la región, fue llamado para examinar a doña Estela a mediados de diciembre. Sus visitas eran raras y sus conclusiones limitadas por los conocimientos de la época. Debilidad nerviosa agravada por el clima y la constitución delicada femenina. Prescribió reposo, aire fresco y una dieta ligera. Lo que no sabía era que estaba prescribiendo exactamente las condiciones que Esteban necesitaba para continuar su trabajo sin interferencia. 18 de diciembre. Doctor Mendoza dice que necesito reposo.
pero siento que el reposo me está matando. Es durante los momentos de quietud que Esteban aparece con sus cuidados. Hoy trajo un té especial que dijo haber aprendido a hacer con María. El sabor era extraño, ligeramente amargo, pero insistió en que me haría bien. Esteban demostraba una preocupación conmovedora por el estado de salud de la madre frente a don Julián y los empleados. Preguntaba constantemente sobre sus síntomas, sugería tratamientos que había leído en libros e insistía en ayudar con todos los aspectos de su cuidado. Su actuación era tan convincente que incluso María, la cocinera, comentaba sobre qué hijo dedicado era, pero en los momentos privados, cuando estaba solo con Estela, la máscara ocasionalmente se deslizaba. Había una frialdad en sus ojos cuando ella rechazaba sus cuidados, una impaciencia sutil cuando cuestionaba los ingredientes de sus remedios caseros, una satisfacción casi imperceptible cuando demostraba señales de debilidad creciente. 25 de diciembre, Navidad. Debería ser un día de alegría, pero siento que estoy muriendo lentamente. Esteban me trajo un regalo especial, un pequeño frasco de medicina que él mismo preparó. Dijo que encontró la receta en un libro antiguo de la biblioteca. Cuando me negué a tomarlo, vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Por un momento, el niño desapareció completamente y vi algo mucho más viejo y mucho más peligroso. El deterioro de Estela se aceleró después de Navidad. Comenzó a tener episodios de confusión mental, momentos en que no podía recordar conversaciones recientes o eventos del día anterior. Su coordinación motora estaba comprometida, haciendo que dejara caer objetos y tropezara con muebles familiares. Don Julián atribuía todo al progreso natural de su condición nerviosa. Durante una noche particularmente difícil, Estela tuvo una revelación aterrorizante. Logró mantenerse despierta y fingir dormir cuando Esteban entró a su cuarto durante la madrugada. Lo observó a través de párpados semicerrados mientras se acercaba a su mesa de noche, donde estaba su vaso de agua. Con movimientos precisos y silenciosos, agregó algunas gotas de un líquido claro al vaso, antes de salir tan silenciosamente como había entrado. 2 de enero de 1890. Vi a Esteban envenenando mi agua. No es imaginación, no es paranoia. Mi propio hijo me está matando lentamente. Traté de contarle a don Julián, pero dice que estoy delirando por la fiebre. Nadie me cree. Estoy sola con un asesino que usa el rostro de un niño. A partir de este descubrimiento, Estela trató desesperadamente de evitar cualquier comida o bebida que Esteban ofreciera. Pero él se había vuelto tan integrado en los cuidados de su salud que era casi imposible evitarlo completamente. Siempre encontraba maneras de asegurar que consumiera sus medicinas, ya sea a través de insistencia emocional o manipulación de don Julián para que ordenara que tomara los remedios. Los empleados comenzaron a susurrar sobre el deterioro de doña Estela. Algunos de los más antiguos, que habían servido a la familia por décadas, expresaban preocupaciones privadas sobre la rapidez de su declive. Pero en una sociedad donde cuestionar a la familia patrón era impensable, sus sospechas permanecían como murmullos cautelosos en los rincones oscuros de la hacienda. 8 de enero. Ya no puedo escribir por mucho tiempo. Mis manos tiemblan constantemente. Esteban preguntó hoy si me gustaría que me ayudara a organizar mis papeles personales. Hay algo en la forma como mira este diario que me hace creer que sabe exactamente lo que estoy escribiendo. Necesito esconderlo mejor, pero no sé si tendré fuerzas para continuar mucho más tiempo. La ironía cruel de la situación era que mientras más trataba Estela de exponer la verdad sobre Esteban, más parecía una mujer delirante sufriendo de una enfermedad mental. Sus relatos sobre envenenamiento eran descartados como fantasías de una mente febril. Sus intentos de alertar a otros sobre el peligro eran vistos como síntomas de paranoia. Esteban había creado la situación perfecta. Su víctima estaba siendo silenciada por su propia condición deteriorante.
Durante los últimos días de enero, Estela apenas podía salir de la cama. Su piel había adquirido una palidez cerosa, sus ojos estaban hundidos y sin brillo, y su respiración se había vuelto laboriosa. Doctor Mendoza visitaba ocasionalmente, pero sus tratamientos tradicionales eran inútiles contra un envenenamiento que ni siquiera sospechaba. 30 de enero. Esta puede ser mi última entrada. Siento que mi cuerpo se está rindiendo. Esteban vino a verme hoy y susurró en mi oído. No te preocupes, mamá. Pronto ya no sentirás dolor. Había una ternura en su voz que era más aterrorizante que cualquier amenaza. Realmente cree que está siendo bondadoso. Dios me ayude. Crié un monstruo que piensa que está haciendo el bien. En la madrugada del 3 de febrero de 1890, doña Estela Tejada murió mientras dormía. Doctor Mendoza certificó la muerte como resultado de debilidad nerviosa agravada por el clima y corazón frágil. Don Julián lloró la pérdida de su esposa dedicada. Los empleados lamentaron la muerte de una patrona justa, y Esteban, ahora de 12 años, demostró una tristeza apropiada por la pérdida de su querida madre adoptiva. El diario de Estela nunca fue encontrado. Esteban se había asegurado de que todas las evidencias de sus sospechas desaparecieran junto con ella. Para el mundo exterior era un huérfano precoz que había perdido a su madre por una enfermedad misteriosa. Pero en las paredes silenciosas de la hacienda Tejada, un depredador había probado su eficacia y estaba listo para su siguiente objetivo. Los años siguientes a la muerte de doña Estela transformaron la dinámica de la hacienda Tejada de maneras sutiles pero profundas. Don Julián, consumido por el luto, se volvió cada vez más dependiente de Esteban, ahora de 14 años en 1892, y demostrando una madurez que impresionaba a todos alrededor. Lo que el magistrado no percibía era que estaba siendo cuidadosamente moldeado para convertirse en la siguiente víctima de su propio hijo. Esteban había aprendido lecciones valiosas con la muerte de Estela. La principal era que la paciencia era su mayor arma. No tenía prisa. Don Julián aún era útil como figura de autoridad y protección social. Pero conforme pasaban los años, el joven comenzó a ver al padre más como un obstáculo que como un aliado, especialmente cuando don Julián comenzó a demostrar señales de que sospechaba que algo estaba mal con su hijo menor. Durante 1892, cuando Esteban cumplió 14 años, don Julián comenzó a notar comportamientos que lo dejaban inquieto. El joven se había convertido en el administrador no oficial de la hacienda, tomando decisiones que deberían ser prerrogativa del magistrado. Negociaba con proveedores, despedía empleados y hacía cambios en la rutina de la propiedad sin consultar al padre. Cuando era confrontado, Esteban siempre tenía justificaciones lógicas, pero había una arrogancia creciente en sus actitudes. El niño se está volviendo demasiado independiente, confió don Julián al doctor Mendoza durante una de sus raras visitas sociales. A veces siento que me ve más como un estorbo que como su padre. Hay momentos en que lo miro y veo a un extraño. El médico atribuía estas preocupaciones al luto prolongado y la dificultad natural de aceptar que el hijo se estaba convirtiendo en hombre. Esteban había desarrollado una red de información impresionante entre los empleados de la hacienda. Sabía sobre sus vidas personales, sus problemas financieros, sus miedos y debilidades. Usaba este conocimiento para asegurar lealtad a través de una combinación de favores e intimidación sutil. Aquellos que lo servían bien eran recompensados. Aquellos que demostraban resistencia encontraban sus vidas volviéndose inexplicablemente difíciles. La biblioteca continuaba siendo el santuario de Esteban, pero ahora sus estudios se habían expandido a áreas más sofisticadas. Absorbía conocimientos sobre administración, derecho básico, medicina popular y botánica con una voracidad que impresionaba incluso a los visitantes educados de la hacienda.
pero siempre había un enfoque particular en sustancias que podrían afectar la salud humana de maneras sutiles y no detectables. Durante 1893, don Julián comenzó a experimentar problemas de salud que inicialmente atribuyó al envejecimiento natural. A los 56 años sentía una fatiga creciente que no podía explicar. Sus digestiones se volvieron problemáticas, especialmente después de las cenas nocturnas que compartía con Esteban. Dolores de cabeza frecuentes lo dejaban irritable y confundido. Esteban demostraba una preocupación conmovedora por la salud deteriorante del padre. Insistía en acompañar a don Julián a las raras consultas médicas. Hacía preguntas detalladas sobre síntomas y tratamientos y asumía cada vez más responsabilidades para aliviar el estrés del magistrado. Su dedicación filial era elogiada por todos los que la presenciaban, pero la verdad era mucho más siniestra. Esteban había refinado sus técnicas de envenenamiento durante los años desde la muerte de Estela. Ahora entendía mejor las dosificaciones, los intervalos entre aplicaciones y cómo enmascarar los síntomas como condiciones médicas legítimas. El mezcal que don Julián bebía todas las noches se convirtió en el vehículo perfecto para sus experimentos. «Papá parece tan cansado últimamente», comentaba Esteban con los empleados, su voz cargada de preocupación filial. «Tal vez deberíamos llamar al doctor Mendoza otra vez. No puedo soportar la idea de perder otro miembro de la familia». Sus palabras siempre eran apropiadas, siempre cargadas de la emoción correcta, pero había una frialdad detrás de ellas que algunos de los empleados más perceptivos comenzaron a notar. Durante el otoño de 1894, don Julián tuvo su primer episodio serio. Se desmayó durante una reunión de negocios y permaneció inconsciente por varias horas. Cuando despertó, estaba confundido y desorientado, sin poder recordar eventos recientes. «Doctor», Mendoza diagnosticó agotamiento nervioso agravado por la edad y responsabilidades excesivas. Esteban usó este episodio como justificación para asumir aún más control sobre los negocios de la familia. Argumentó que don Julián necesitaba descanso y que él, como hijo dedicado, debería asumir las responsabilidades para proteger la salud paterna. La lógica era impecable y nadie cuestionó la transición gradual de poder. Pero don Julián, en sus momentos de lucidez, comenzó a sospechar que algo estaba fundamentalmente mal. Había lagunas en su memoria que no podía explicar. Se tomaban decisiones en su nombre que no recordaba haber autorizado. Documentos aparecían en su escritorio, ya firmados con su propia letra, pero no tenía recuerdo de haberlos firmado. «Esteban», dijo durante una tarde de diciembre, «necesito que seas honesto conmigo. ¿Hay algo mal con mi mente? Siento como si estuviera perdiendo pedazos de mí mismo». El joven respondió con la preocupación apropiada, sugiriendo que tal vez era hora de considerar un especialista de la capital. Pero había algo en sus ojos que hizo que don Julián sintiera un frío en la espina. Durante las noches, cuando la hacienda estaba silenciosa, don Julián a veces oía pasos en los pasillos. Cuando investigaba, encontraba a Esteban en lugares donde no debería estar. En la oficina, revisando documentos, en la cocina, preparando algo que no podía identificar, o simplemente parado en pasillos oscuros como si estuviera esperando algo. «¿Qué estás haciendo, hijo?», preguntaba. Esteban siempre tenía una explicación. Estaba buscando un libro, quería un vaso de agua, había oído un ruido extraño. Pero sus respuestas venían demasiado rápido, como si estuvieran preparadas de antemano. Y había una impaciencia sutil en sus ojos, como si don Julián fuera un niño haciendo preguntas inconvenientes. El proceso de envenenamiento de don Julián fue más elaborado que el de Estela. Esteban había aprendido a variar los métodos para evitar patrones detectables. Algunas noches era el mezcal, otras eran las frutas del desayuno. Ocasionalmente eran los puros que don Julián fumaba después de las comidas.
La variedad hacía los síntomas impredecibles y difíciles de rastrear. Durante la primavera de 1895, don Julián comenzó a tener episodios de paranoia que doctor Mendoza atribuyó al progreso de su condición nerviosa. Acusaba a empleados de robo, sospechaba de vecinos de conspiración y, más perturbadoramente, comenzó a expresar desconfianza hacia el propio Esteban. «Hay algo mal con ese niño», confió a Ramón, el capataz, durante un momento de lucidez. «A veces lo miro y veo a un extraño, como si estuviera usando el rostro de mi hijo, pero por dentro fuera otra persona completamente». Ramón, incómodo con la conversación, sugirió que don Julián debería descansar más. Esteban percibió que el tiempo se agotaba. Las sospechas de don Julián se estaban volviendo más vocales, y había el riesgo de que alguien eventualmente tomara en serio sus preocupaciones. Era hora de acelerar el proceso. Durante el verano de 1895 aumentó la frecuencia y potencia de sus dosis. El declive final de don Julián fue rápido y dramático. En cuestión de semanas, pasó de ser un hombre con problemas de salud ocasionales a alguien claramente muriendo. Su piel adquirió una coloración amarillenta, sus ojos se hundieron y perdieron brillo, y su respiración se volvió laboriosa. Doctor Mendoza estaba perplejo por la rapidez del deterioro. «Es como si su cuerpo simplemente se estuviera rindiendo», comentó el médico con Esteban. «He visto casos similares en hombres mucho mayores, pero don Julián aún debería tener años de vida por delante». Esteban respondió con la tristeza apropiada, expresando su devoción al Padre y su desesperación por encontrar una cura. Durante sus últimos días, don Julián tuvo momentos de claridad aterrorizante. Sabía que se estaba muriendo y sabía que no era natural. En una ocasión, cuando estaba solo con Esteban, agarró la muñeca del hijo con fuerza sorprendente y susurró: «Sé lo que eres, sé lo que hiciste». Esteban simplemente sonrió y respondió: «Descansa, papá. Pronto ya no sentirás dolor». En la madrugada del 15 de agosto de 1895, don Julián Tejada murió mientras dormía. Doctor Mendoza certificó la muerte como colapso por edad avanzada y agotamiento nervioso. La comunidad lamentó la pérdida de un magistrado respetado, y Esteban, ahora de 17 años, se convirtió en el único heredero de una de las propiedades más valiosas de Jalisco. Durante el funeral, Esteban demostró la tristeza apropiada de un hijo huérfano, lloró en los momentos correctos, aceptó condolencias con dignidad y habló elocuentemente sobre el legado de su padre. Pero aquellos que lo conocían bien notaron algo extraño en sus ojos. No había verdadera tristeza allí. Había satisfacción, había alivio, y había algo que parecía mucho a triunfo. Agosto de 1895 marcó el inicio de una nueva era en la hacienda Tejada. Esteban, ahora de 17 años y legalmente reconocido como único heredero, asumió el control total de una de las propiedades más valiosas de Jalisco. Para el mundo exterior, era un joven huérfano valiente que había superado tragedias familiares para convertirse en un propietario respetable. La realidad, sin embargo, era mucho más siniestra. Los primeros meses después de la muerte de don Julián estuvieron marcados por cambios sutiles pero significativos en la administración de la hacienda. Esteban despidió a varios empleados antiguos, especialmente aquellos que habían servido a la familia por décadas y podrían tener memorias inconvenientes sobre eventos pasados. Justificaba estos despidos como modernización necesaria y reducción de costos operacionales. Ramón, el capataz que había expresado incomodidad con las sospechas de don Julián, fue uno de los primeros en ser despedido. Esteban lo llamó para una conversación privada en la oficina que antes pertenecía al padre. «Ramón, has servido a mi familia con lealtad por muchos años», dijo, su voz cargada de una madurez que parecía artificial. «Pero creo que es hora de que busques nuevas oportunidades. Tengo aquí una carta de recomendación y una compensación generosa».
El mensaje era claro: acepta el dinero y vete silenciosamente o enfrenta consecuencias desconocidas. Ramón, un hombre simple que dependía del trabajo para sostener a su familia, no tuvo más opción que aceptar. Pero antes de partir, hizo un último intento de alertar a alguien sobre sus sospechas. Buscó al doctor Mendoza y trató de expresar sus preocupaciones sobre la muerte de don Julián. Doctor, había algo mal con don Julián antes de morir. Decía cosas sobre el hijo, cosas que me dejaban inquieto. Doctor Mendoza, sin embargo, descartó estas preocupaciones como supersticiones de un empleado ignorante. Ramón, el luto puede hacer que las personas vean problemas donde no existen. Don Julián estaba enfermo, y Esteban fue un hijo ejemplar durante todo el proceso. Con los empleados problemáticos removidos, Esteban comenzó a reclutar un nuevo equipo de trabajadores. Elegía cuidadosamente personas que no tenían conexiones con la historia de la familia, jóvenes que lo veían solo como un patrón próspero y generoso. Esta nueva generación de empleados no tenía memorias inconvenientes sobre comportamientos extraños o muertes sospechosas. La transformación de Esteban de joven, perturbado a señor de la hacienda, fue notable. Desarrolló una persona pública de propietario progresista y benevolente, invirtió en mejoras en la propiedad, aumentó los salarios de los empleados que permanecieron y estableció relaciones comerciales lucrativas con otras haciendas de la región. Su reputación como administrador competente creció rápidamente. Pero aquellos que trabajaban más cerca de él comenzaron a notar aspectos perturbadores de su personalidad. Esteban demostraba una necesidad obsesiva de control sobre todos los aspectos de la vida en la hacienda. Sabía dónde estaba cada empleado en cualquier momento, monitoreaba sus conversaciones y mantenía registros detallados de sus actividades personales. María, la cocinera que había sobrevivido a los despidos, notó que Esteban tenía el hábito de aparecer silenciosamente en la cocina durante la preparación de las comidas. No interfería directamente, pero su presencia era constante e inquietante. Es como si siempre estuviera observando, siempre esperando que alguien cometa un error, confió a una de las empleadas más nuevas. Durante 1896, Esteban, ahora de 18 años, comenzó a recibir propuestas de matrimonio de familias respetables de la región. Era considerado uno de los solteros más elegibles de Jalisco. Joven, rico, bien educado y aparentemente estable. Varias familias trataron de arreglar encuentros entre sus hijas y el joven propietario de la hacienda Tejada. Pero Esteban demostraba una frialdad peculiar en relación a las relaciones románticas. Era cortés con las jóvenes que le presentaban, pero había una distancia emocional que ellas encontraban desconcertante. Algunas reportaron a sus padres que se sentían como especímenes siendo estudiados cuando conversaban con él. Otras simplemente decían que había algo mal que no podían explicar. Durante una fiesta en la hacienda vecina, Esteban conoció a Isabela Morales, hija de un comerciante próspero de la capital. Isabela era una joven inteligente y perceptiva que inmediatamente notó algo perturbador en la personalidad de Esteban. Dice todas las palabras correctas y hace todos los gestos apropiados, le dijo a su madre después del encuentro. Pero es como si estuviera representando un papel. No hay nada genuino detrás de la actuación. La percepción de Isabela sobre Esteban era más precisa de lo que imaginaba. Él había pasado años estudiando comportamiento humano normal y aprendiendo a imitar emociones que no sentía genuinamente. Su capacidad de manipulación se había refinado al punto donde pocos podían detectar la falsedad detrás de su fachada encantadora. Durante 1897, cuando Esteban cumplió 19 años, ocurrió un incidente que casi expuso su verdadera naturaleza. Uno de los empleados más nuevos, un joven llamado Diego, descubrió por accidente algunos de los libros que Esteban mantenía escondidos en su biblioteca personal.
Eran textos sobre plantas venenosas, anatomía básica y métodos tradicionales de causar muerte que parecían naturales. Diego, alarmado, trató de contarles a otros empleados sobre su descubrimiento. Esteban supo de la indiscreción de Diego a través de su red de informantes entre los empleados. En lugar de confrontar al joven directamente, orquestó una serie de accidentes que hicieron la vida de Diego progresivamente más difícil. Las herramientas de trabajo se rompían inexplicablemente, su comida ocasionalmente lo enfermaba y comenzó a tener pesadillas perturbadoras que lo dejaban exhausto durante el día. Después de algunas semanas de este tratamiento psicológico, Diego pidió su renuncia y dejó la hacienda sin dar explicaciones detalladas. Antes de partir, trató de alertar a María sobre lo que había descubierto, pero sus palabras salieron confusas y paranoicas. «Hay algo muy mal con el patrón», susurró. «No es lo que parece ser. Cuidado con lo que comes y bebes cuando él esté cerca». María, que había servido a la familia Tejada por décadas, comenzó a conectar puntos que había ignorado anteriormente. Las muertes de doña Estela y don Julián, los comportamientos extraños de Esteban durante la infancia, los empleados que desaparecían o renunciaban repentinamente. Por primera vez, consideró la posibilidad aterrorizante de que el joven señor de la hacienda fuera algo mucho más peligroso de lo que aparentaba. Durante el invierno de 1897, María comenzó a observar a Esteban con nueva perspectiva. Notó cómo se movía por la casa con una quietud depredadora, cómo sus ojos brillaban cuando presenciaba discusiones o conflictos entre empleados, y cómo demostraba un conocimiento perturbador sobre las vidas personales de todos alrededor. Era como si se alimentara del malestar y la vulnerabilidad ajena. La confirmación final de las sospechas de María llegó durante una noche de enero de 1898. Se había quedado despierta cuidando a su nieta enferma cuando vio a Esteban caminando por los pasillos durante la madrugada. Llevaba una pequeña bolsa y se dirigía al cuarto de un empleado que había demostrado señales de descontento recientemente. María lo siguió silenciosamente y lo vio agregando algo al jarro de agua del empleado. Al día siguiente, el empleado amaneció gravemente enfermo. Doctor Mendoza fue llamado y diagnosticó intoxicación alimentaria severa. El hombre sobrevivió, pero quedó debilitado por semanas. Durante su recuperación mencionó repetidamente que había bebido agua con un sabor extraño la noche anterior a enfermarse. Esteban demostró preocupación apropiada e incluso pagó por los cuidados médicos, ganando elogios por su generosidad. María sabía que había presenciado un intento de asesinato, pero también sabía que nadie creería sus acusaciones contra el respetado señor de la hacienda. Comenzó a vivir en terror constante, sabiendo que había descubierto el secreto más peligroso de Esteban, y que su propia vida podría estar en riesgo. Durante la primavera de 1898, Esteban percibió que María se estaba comportando de forma extraña alrededor de él. Evitaba contacto visual, demostraba nerviosismo cuando entraba a la cocina y había dejado de hacer los comentarios casuales que caracterizaban sus interacciones anteriores. Su intuición aguda para detectar amenazas le alertó que María sabía más de lo que debería saber. En lugar de actuar impulsivamente, Esteban decidió observar a María cuidadosamente antes de tomar cualquier acción. Notó que había comenzado a evitar comer o beber cualquier cosa cuando él estaba presente. También había desarrollado el hábito de verificar cerraduras y mirar por encima del hombro constantemente. Era el comportamiento de alguien que sabía estar en peligro. Durante una tarde de mayo, Esteban confrontó a María indirectamente. «Te ves preocupada últimamente, María. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Tal vez necesites algunos días de descanso». Sus palabras estaban cargadas de doble significado.
María entendió el mensaje. Él sabía que ella sabía y estaba ofreciendo una última oportunidad para que partiera silenciosamente. Esa noche, María tomó su decisión. Empacó sus pocas pertenencias. Dejó una carta de renuncia vaga, citando problemas familiares, y partió de la hacienda antes del amanecer. Nunca más fue vista en la región, y rumores posteriores sugerían que se había mudado a una ciudad distante, donde tenía parientes. Con la partida de María, Esteban eliminó al último testigo que podría conectarlo con los crímenes del pasado. Ahora tenía control total sobre su narrativa personal y podía moldear su imagen pública sin interferencia de memorias inconvenientes. Durante los años siguientes, Esteban consolidó su posición como uno de los propietarios más respetados y prósperos de Jalisco. Expandió los negocios de la familia, estableció conexiones políticas influyentes y desarrolló una reputación de filántropo generoso. Para todos los efectos externos, había superado las tragedias de su juventud para convertirse en un pilar de la comunidad. Pero en las paredes silenciosas de la hacienda Tejada, la verdad permanecía enterrada como un secreto venenoso. Esteban había aprendido que el poder verdadero venía no solo de la riqueza o posición social, sino de la capacidad de controlar narrativas y eliminar amenazas antes de que se convirtieran en problemas. Se había convertido en un depredador perfecto, escondido a la vista de todos, detrás de una fachada de respetabilidad. A los 20 años, en 1898, Esteban Tejada era señor absoluto de su dominio. Había eliminado todos los obstáculos en su camino a través de métodos que nunca podrían ser probados o siquiera sospechados por la sociedad de la época. Su transformación de niño perturbado a asesino calculador estaba completa, y había aprendido la lección más importante de todas, que el mal más eficaz es aquel que nunca es reconocido como tal. La hacienda Tejada continuaría prosperando bajo su administración, pero sería para siempre atormentada por los silencios que permitieron que un monstruo creciera y floreciera en su seno. Los empleados que permanecieron aprendieron a no hacer preguntas, a no ver demasiado y a no recordar cosas que podrían ser inconvenientes. Era una conspiración de silencio que protegía no solo los secretos del pasado, sino que también garantizaba que futuros crímenes permanecieran ocultos en las sombras de la respetabilidad. En 1900, cuando Esteban cumplió 22 años, finalmente aceptó una propuesta de matrimonio arreglada con la hija de una familia influyente de la región. La joven, Carmen Vázquez, era conocida por su belleza y educación refinada, pero también por su naturaleza sumisa y obediente. Era exactamente el tipo de esposa que Esteban necesitaba, alguien que no haría preguntas inconvenientes y que aceptaría su autoridad sin cuestionamientos. El matrimonio fue celebrado como el evento social del año en Jalisco. Esteban representó perfectamente el papel del novio enamorado, y Carmen parecía genuinamente feliz con la unión. Pero aquellos que conocían a Esteban íntimamente notaron que incluso durante su propia ceremonia de boda, sus ojos permanecían fríos y calculadores, como si estuviera observando todo desde una distancia emocional. La historia de la hacienda Tejada nos enseña una lección aterrorizante sobre cómo el mal puede crecer silenciosamente dentro de nuestros propios hogares. Esteban Tejada no nació un monstruo. Fue moldeado por una combinación de secretos familiares, silencios convenientes y la incapacidad de los adultos alrededor de reconocer las señales de peligro que estaban justo frente a sus ojos. Lo que hace esta historia particularmente perturbadora es su plausibilidad. No hay elementos sobrenaturales o coincidencias imposibles. Solo un joven inteligente que aprendió desde temprano que la manipulación y la paciencia eran herramientas más efectivas que la fuerza bruta. Entendió que el verdadero poder
venía de la capacidad de controlar percepciones y eliminar amenazas de forma que nunca pudieran ser rastreadas hasta él. Los silencios que dan nombre a nuestra historia no eran solo la ausencia de sonido, eran la ausencia de coraje para confrontar verdades inconvenientes. Doña Estela vio las señales, pero fue silenciada por su propia condición deteriorante. Don Julián sospechó la verdad, pero fue eliminado antes de que pudiera actuar. Los empleados percibieron que algo estaba mal, pero fueron intimidados al silencio o removidos completamente. Tal vez la lección más aterrorizante de la Hacienda Tejada sea que depredadores como Esteban prosperan no porque sean particularmente hábiles, sino porque aquellos alrededor eligen ignorar las señales de peligro. Se benefician de nuestra tendencia a racionalizar comportamientos perturbadores, de nuestra renuencia a creer que el mal puede usar rostros familiares y de nuestra preferencia por explicaciones convenientes sobre verdades incómodas. La Hacienda Tejada aún existe hoy, transformada en una propiedad agrícola moderna. Pero los locales más antiguos de la región aún susurran sobre los años cuando la familia Tejada gobernaba la propiedad. Hablan sobre muertes misteriosas, empleados que desaparecían y un joven señor que tenía ojos que veían demasiado y una sonrisa que nunca alcanzaba el corazón. Y tú, que seguiste esta investigación hasta el final, ¿cómo te sientes sabiendo que historias como esta pueden estar ocurriendo ahora, en casas respetables, protegidas por los mismos silencios que permitieron que Esteban Tejada se convirtiera en el monstruo que era? Deja tu reflexión en los comentarios y recuerda, a veces el mayor horror no viene de afuera, crece silenciosamente dentro de casa, alimentado día tras día por nuestra propia negativa a ver la verdad. Si esta historia te impactó y quieres continuar explorando los misterios más sombríos de la historia, suscríbete al canal Legado del Miedo y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traemos casos reales que te harán cuestionar todo lo que pensabas saber sobre la naturaleza humana. No te pierdas ninguna investigación. Tu próxima obsesión está a solo un clic de distancia.